Hola, bienvenida, bienvenido a este nuevo video de la serie del millón. Videos con los que yo quisiera inspirar y movilizar a tantas personas como sean posibles. He dicho que quisiera que fueran 1 millón de personas. Sin embargo, hoy, por ejemplo, creo que ese número, bueno, y desde el principio, ese número puede ser o no ser. Pero sí quisiera como que hubiera una masa muy grande de personas que pudiéramos estar actuando de la mano o cerquita o resonando en una misma frecuencia para poder lograr construir ese mundo más hermoso que nuestros corazones saben es posible, un mundo donde haya sustentabilidad ambiental, donde haya justicia social, donde haya plenitud espiritual. Y en ese sentido quiero hoy compartir la historia de un personaje que quizás no conozcas. Su nombre, Sir Nicky Winton, un inglés que tiene una historia muy particular. ¿Por qué te quiero contar esta historia? Porque yo soy creyente de que necesitamos encontrar inspiración y que necesitamos encontrar inspiración de personas que han ido al borde de lo que nosotros como seres humanos podemos hacer. Y hay unos ejemplos de eso. Hay un ejemplo en particular que me gusta mucho utilizar, que es el de Roger Bannister. Y Roger Bannister fue el primer hombre en correr la milla por debajo de los 4 minutos, en una época en que por miles de años el ser humano nunca había hecho eso en la historia registrada. Y eso está muy bien para el ejemplo de lo que podemos lograr como individualmente, cómo podemos lograr superar cosas de manera individual. Pero hoy quiero compartir la historia de Sir Nicholas Winton como una historia de lo que podemos lograr desde el punto de vista de lo que significa ser agente de transformación, ser alguien que no solamente está pensando en sí mismo, sino que está pensando en el mundo, que está pensando en los demás. Y la historia de él, hoy cuando grabo este video es domingo, tú posiblemente lo estés viendo lunes. La historia de él es la historia de un hombre que logró rescatar 669 niños en el año 1938 o 1939 seguramente, cuando estaba iniciando la invasión nazi a Checoslovaquia y que posteriormente se concretó en Polonia y todo lo que vino después. Y el tema es que este hombre, a quien le decían Nicky Winton, iba inicialmente por una semana a ayudar como pudiera en una situación que estaba siendo ya un poco políticamente turbia, digamos, en Europa y Alemania, con su movimiento nuevamente a Checoslovaquia. Y él se da cuenta de la situación de una cantidad de familias, de personas y además de niños que están en condiciones aterradoras y que están a punto de tener que enfrentarse al invierno. Muchos de estos niños ya habían perdido a sus familias, algunos de ellos no las habían perdido, pero lo que se venía era toda la invasión nazi y la captura de muchos de los padres de estos niños para llevarlos a campos de concentración, torturarlos, en fin, todo lo que pasó ahí. Y este hombre que ve eso no puede quedarse quieto, queda inquieto con lo que está pasando y hace varias movidas para poder llegar a salvar y a sacar a estos niños de Checoslovaquia y llevarlos a Inglaterra, al Reino Unido. La película se llama en español Lazos de Vida, en inglés se llama One Life. Y el tema es darse cuenta que él logra sacar 669 niños en ese momento. El dolor de lo que eso significa para las familias y demás, pero logra salvar 669 niños de no sé cuántos miles de niños que fueron a los campos de concentración. Dicen en la película en algún momento solamente lograron salir unos 200 con vida, y él logró salvar 669. Estoy hablando de esos 200 salieron de los campos de concentración, de lo que fueron, bueno, los que fueron capturados.
Y yo veo ese ejemplo y digo, wow, qué persona, qué persona. Y quise tratar de entender un poco qué fue lo que él hizo. Si fuéramos a modelar, ¿cómo lo podemos modelar? Entonces, primero que todo, él se dejó inquietar. Él no acalló esa voz que le decía, haz algo. Él dejó que su inquietud lo llevara a varios momentos. Pero el primer momento es un primer momento, porque todos son pasos pequeños, no es como que él arrancó con una visión grande de voy a salvar tantos niños. No, él no arrancó así, no arrancó diciendo voy a salvar a 1000 niños o voy a arrancar a salvar a 669. Él dijo, necesito hacer algo. Los niños tienen que ser la prioridad. Y esa fue como su gran promesa. Necesito hacer algo y necesitamos hacer algo para salvar a estos niños. Para salvar inicialmente a estas personas que no tendrían de otra manera muchas probabilidades o muchas posibilidades de supervivencia. Entonces, su primer paso es pedir permiso. Curiosamente, pedir permiso porque él está en Checoslovaquia, está en Praga y está pidiendo permiso para poder hacer algo por los niños, porque la misión diplomática de Inglaterra no estaba enfocada en eso, sino estaba enfocada en personas que tenían cierto valor, digamos, político. Y él dice, yo quiero hacer algo, déjenme hacer algo, pide permiso. Y luego su siguiente paso es el de necesitamos investigar. ¿Cuáles son las listas de las personas? ¿Cuáles son las listas de las familias que tienen niños? Para ver de dónde lo podemos hacer. Pero en ese momento dar esos nombres y conseguir esas listas no era fácil. Todo el mundo se negaba a darlas. Y sin embargo ese fue como su primer paso. Y lograr eso y superar, hacer llamadas y superar el que le dijeran que no, el que le colgaran el teléfono. Una cantidad de cosas. Finalmente un rabino, decide recibirlo. Y le hace una pregunta que prueba mucho su compromiso, porque yo quiero que nos demos cuenta de que, primero que todo, hay un dejarse inquietar, pero luego de dejarse inquietar hay un decir, yo me comprometo de alguna manera a hacer algo. Y el rabino le pregunta a él, le dice, bueno, ¿y tú por qué vas a hacer esto si tú eres un extranjero? ¿Por qué es tan importante esto? En fin. Y le dice que en hebreo hay un dicho, y el dicho dice, no comiences algo si no lo vas a terminar. Algo así es lo que dice más o menos. Y él claramente como que en ese momento hace una cara como de, uy, ¿esto es en serio? Pero eso prueba su compromiso. Eso prueba su decir, sí, esto es algo que yo voy a hacer y que pienso terminar. Nuevamente, primera como gran promesa. Yo voy a hacer algo para sacar a estos niños de ahí, de Praga y de Checoslovaquia. Y ojo, no arranca con un plan de yo ya sé cómo. De hecho, todo el mundo le dice, eso no se puede, no se meta en eso es muy difícil, eso es quizás imposible de hecho. Y sin embargo, él dice, lo vamos a hacer y vamos a encontrar el cómo, y vamos a encontrar el con quién, y vamos a encontrar los recursos necesarios. Había que conseguir familias que lo recibieran en Inglaterra, había que conseguir personas que aprobaran las visas, había que conseguir dinero, había que conseguir, bueno, una cantidad de cosas. Entonces, después de que logra conseguir esas listas, lo siguiente a lo que él se puede comprometer es, listo, vamos a conseguir trenes en los cuales llevarlos. Y logra llevar a salvo 8 trenes. Y el 9º tren con 250 niños o más termina siendo capturado porque sale justo cuando ya se hace y se realiza la invasión nazi a Polonia. Entonces, cosas que quiero resaltar en un par de minuticos más que no me quiero demorar más en este video. Va pasando un avión. Una de las cosas que quiero resaltar es la siguiente. Yo ayer decía, ¿cómo hacer para ser auténticos o ser honestos y ser genuinos y al mismo tiempo ver lo positivo? Él logra ver el riesgo, él logra ver la situación y logra ver la situación tal como es. No la trata de mejorar ni la trata de empeorar, simplemente dice, esto es así, esto es un riesgo. Logra ver la situación en sus hechos, en la facticidad de lo que está pasando. Primera cosa que quiero resaltar. Segunda cosa, de todas formas hace una interpretación, evalúa que las circunstancias tal como están pueden desarrollarse de una manera que no es nada alentadora y que no le da mucha probabilidad de supervivencia a estos niños. Y esa evaluación
la acompaña, ojo, con esta movida, no enfocado en lo difícil que es, en lo mal que están las cosas, sino en lo bueno que se puede lograr y en lo bueno que se puede hacer. Logra declarar una posibilidad de futuro que sin él y sin el compromiso de las personas que trabajaron con él, él siempre dice durante todo el tiempo, esto no fui yo, esto fueron otros, esto fuimos varios. No, él nunca quiso llevarse este reconocimiento, pero sin embargo él lideró esto y lidera con una visión de un futuro que es posible, sin saber cómo. Y luego entonces empieza con acciones de pequeños pasos a partir de esa declaración de lo que es posible. Acciones de pequeños pasos. Entre ellas pedirle ayuda a su mamá, entre ellas pedirle dinero a alguien, entre ellas pedirle a alguien que le ayude a conseguir las listas, que se reúnan, en fin, mucha coordinación de acciones en pequeños pasos. Pero detrás, y esto es lo último que quiero resaltar, podría haber mucho más. Solamente te quiero dar una idea de un referente y ojalá veas la película. Se requirió un mundo emocional, de compromiso, de valentía, de curiosidad, de perseverancia, de resiliencia, de esperanza, de paciencia y de mucha urgencia. Y así es como él logra salvar a todas estas personas. Entonces celebramos y reconocemos el ejemplo y el referente que son algunas personas, como dije, como Bannister. Y al mismo tiempo quiero que podamos tener referentes. Y por eso en el podcast del ADN Transformador, una de las cosas que hacemos es invitar personas que están haciendo cosas para construir ese mejor mundo que nuestros corazones saben es posible. Espero que este video genere valor para ti, que te inspire, que te deje ver también cosas que son accionables para movilizarte en dirección de lo que te sueñas, en dirección de lo que quisieras que fuera posible. Y te invito a que comentes, compartas y que estemos en la conversación para construir ese mundo más hermoso que nuestros corazones saben es posible. Gracias por escuchar. Chao, chao.